Romanos 6:22 nos dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis pues por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Recuerden, hermanos, que estamos hablando de temas doctrinales, ¿sí? Ahí en los temas doctrinales hay cosas difíciles de entender, entonces si tienen alguna pregunta nos la puede hacer y si la sabemos la respondemos, y si no, pues le preguntamos a alguien que sí sepa. ¿Sí? Entonces, ¿recuerdan el tema que estamos tratando? La redención. La redención. Hace 8 días hablábamos de su significado en el Antiguo Testamento y cómo se usaba esta palabra en el Antiguo Testamento. Tomamos como referencia el libro de Ruth y hablamos de que Booz fue un tipo de Cristo, el pariente redentor, y cómo Cristo cumplió con todos los requisitos que se necesitaba del redentor. Ahora vamos a ver el uso de esta palabra redención en el Nuevo Testamento, porque su uso tiene diferentes significados. ¿Sí? Redención en el Nuevo Testamento, libres del poder del pecado. Entonces, tenemos que recordar algo. Que el hombre es esclavo del pecado. El hombre es esclavo del pecado. Como nos dice Juan 8:34, Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, ¿qué? Esclavo es del pecado. Y en esta condición de esclavitud es la que se encontraba y aún se encuentra la humanidad. La humanidad, ¿a razón de qué? Dios hizo al primer hombre, Adán, le dio su mujer Eva, Dios les dio un mandato: de ese árbol no podéis comer, porque el día que él comieres, ¿qué? Moriréis. Y el hombre quebrantó ese mandamiento de Dios, y por la desobediencia de un hombre entró la muerte a todos los hombres. Y por eso es que la Escritura dice que por cuanto, ¿qué? Todos pecaron. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y esa es la condición del ser humano, esclavo del pecado. Aún nos habla la palabra del Señor. ¿Tú puedes pasar ya? Ah, no, ahí. Ahí te vuelvo. ¿Cómo está la condición del ser humano? Perdidos por su naturaleza. Heredamos de Adán una naturaleza caída. Una naturaleza caída. También el hombre se volvió prisionero del pecado. Prisionero del pecado, como nos dice Romanos 6:16. Y por ende, condenados. Romanos 3:23 nos dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y esa era la condición del ser humano. Es por ello que se necesita al Redentor. Es por ello que se necesita de alguien que rescatase al ser humano de esta cautividad, bajo el poder, bajo la autoridad del pecado en que se encontraba el ser humano. También nos habla la palabra de Dios acerca de que usted es esclavo de uno de los dos señores. Y muchos dirán: ay, ¿qué sentido tiene? ¿Cierto? O sea, es algo de ser esclavo de alguien para ser esclavo de otro. ¿Sí? ¿Qué sentido tiene? Pues veamos lo que dice la Escritura. Alguien que me pueda buscar aquí. Ah, ya lo tenemos. Romanos 6:16. Alguien que me lo pueda leer. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Usted es siervo de uno de los dos señores. O usted sirve a uno de los dos señores. Sea el pecado. Si usted obedece a él, usted se convierte en esclavo del pecado o de Cristo.
¿Alguien se acuerda Pablo en sus cartas cómo se presentaba? Pablo, ¿Sí? ¿Cómo se presentaba Pablo? siervo. Pablo, siervo del Señor Jesucristo. ¿Y esa palabra siervo qué significa? Esclavo. 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 Pero ya hablamos de un esclavo voluntario. De un esclavo voluntario, al cual ama a su Señor y dice: yo quiero servirte por toda la eternidad. ¿Sí? Uno de esos dos es su Señor. ¿Sabía usted? ¿O usted sirve al pecado para condenación? ¿O sirve a Cristo por obediencia? Pero uno de esos dos es su Señor. Y quiero que medite por un momento, ¿cuál de esos dos es mi Señor? ¿Sí? ¿A quién yo estoy obedeciendo? Entonces usted me dirá: no, yo amo a Dios. Yo amo a Dios. Usted me puede decir: sí, yo amo a Dios. Pero ¿qué es lo que dice el Señor? Si me amáis, ¿qué? Guardad mis mandamientos. En esto se conoce que todos son mis discípulos si ustedes se aman los unos a los otros. Entonces, ¿realmente usted ama a Dios? ¿Realmente usted ama a Dios? Porque es bonito decirlo, ¿no? Yo amo a Dios, ¿cierto? Pero ¿cómo se demuestra ese amor a Dios? Obedeciendo. Obedeciendo. Usted también puede decir: no, es que yo soy cristiano. ¿Sí? Yo soy cristiano. ¿Sabe qué es ser cristiano? Ser cristiano es ser un seguidor de Cristo. Es cuando está Cristo ahí y usted le sigue. Usted sigue sus pisadas. Entonces, ¿realmente usted es un cristiano? ¿Realmente usted está siguiendo a Cristo? ¿Está siguiendo sus pisadas? ¿Está siguiendo su consejo? ¿Está siguiendo su voluntad? Usted también me puede decir: no, yo soy hijo de Dios. ¿Sí? ¿Cuántos de acá son hijos de Dios? Levante su mano. Y usted me dice: yo soy hijo de Dios. Sí, pues pórtese como un hijo de Dios. ¿Qué es lo que dice? Dios es la luz del mundo. Usted tiene que portarse como luz. ¿Sí se da cuenta que es fácil decir nosotros las cosas? Pero todo esto se confirma ¿con qué? Con mis hechos. Con mis hechos. Entonces, uno de esos dos es su Señor. Y usted o es esclavo del pecado y todavía sirve al pecado andando según su voluntad, o sirve al Señor en obediencia a Él y se convierte en un esclavo voluntario en el cual usted dice: Señor, aquí está tu siervo, ¿qué debo hacer? ¿Sí? Usted tiene esa posición delante de Dios. Usted tiene ese sentir delante del Señor: Señor, aquí está su siervo, aquí está su esclavo. ¿Cómo era el tiempo de esclavitud anteriormente? ¿El esclavo podía opinar? Ay, no, venga, es que yo opino que esto se puede hacer. No. ¿El esclavo qué tenía que hacer? Caso. Obediencia absoluta a su Señor. ¿Qué pasaba si este esclavo se rebelaba? Como encontramos en la escritura un Onésimo, que le hizo males a su amo, Filemón. ¿Qué podía haber hecho Filemón con él? Castigarlo. Tenía la autoridad hasta de quitarle la vida, porque era su propiedad. Entonces, para que tengamos nosotros presente eso, si usted realmente es esclavo de Cristo, si es siervo de Cristo, usted está sujeto a hacer la voluntad de Él. Y si no, ¿en qué otra parte del bando se encuentra? Esclavo del pecado. Y esa es la condición del ser humano. Y es por eso que vino la intervención de Dios a la humanidad. La escritura nos dice que más Dios muestra su amor para con nosotros, de que siendo pecadores, ¿qué? Cristo murió por nosotros. Él vino por amor para arreglar esa situación en la que se encontraba el ser humano, de esclavo del pecado, bajo el dominio, bajo el poder del pecado.
Y es allí donde encontramos la palabra redención. Redención. ¿Qué significa esta palabra redención en el Nuevo Testamento? Tiene varios significados. Vamos a ver uno, no todos, para no confundirlos. Pero la primera palabra, redención, en griego es agorazo, que significa comprar en el mercado. ¿Sí? Comprar en el mercado. Primera de Corintios 6:20. Alguien que me lo pueda leer, por favor. Ahí está. ¿Sí me alcanzan a leerlo? O abra su Biblia y lo lee allí. Porque habéis sido comprados por precio, crucificad pues a Glorificad. Dios, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. 1 Corintios 6. Amén. Porque habéis sido ¿qué? Comprados. Comprados. Y allí encontramos la palabra esta, redención, agorazo. ¿Cuál es el énfasis que se le da a esta palabra? ¿Cuál es el énfasis que se le da? El énfasis está en pagar para poder comprar. Usted cuando va al supermercado, usted va y, bueno, en los supermercados que son autoservicios, usted va y escoge su mercado, pero a usted no lo dejan salir hasta que no ¿qué? Pague. Hasta que no pague, ¿cierto? Asimismo, ningún esclavo iba a ser liberado hasta que no se pagase lo que él valía. Y esta palabra enfatiza que pagar para poder comprar. Se enfatiza en el precio, en la paga. El agora era el lugar donde se vendían los esclavos, o sea, el mercado de esclavos. Este era el agora. Aún en Apocalipsis 5:9 nos hablan y cantaban un cántico nuevo diciendo que digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has ¿qué? Redimido. Allí encontramos la palabra nuevamente, agorazo. Para Dios, de todo linaje y lengua, población y nación. Aún 1 Corintios 7:23 nos dice, por precio fuisteis comprados. No os hagáis esclavos de los hombres. Y allí encontramos el primer uso que se le da a esta palabra, redención, agorazo. Pagar para poder comprar. ¿En qué condición estaba el hombre? Allí, en el mercado de esclavos. Esclavo del pecado, totalmente dominado por él. La segunda palabra que encontramos en el Nuevo Testamento es esta, hexagorazo, que significa comprar y sacar del mercado. Que son dos usos diferentes y ya los voy a explicar. Primero les voy a hablar de las palabras. Comprar y sacar del mercado. Gálatas 3:13. ¿Quién me lo puede leer ahí, por favor? Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero. Aquí el énfasis está ¿qué? Hacia afuera. Hacia afuera. En la primera palabra el énfasis está en el pago que se le da por lo que vale el esclavo. Aquí se paga y ¿qué? Se saca. Se saca hacia afuera. Hexagorazo. Gálatas 4, del 4 al 5, alguien que me lo pueda leer, por favor. Gálatas 4, del 4 al 5, también encontramos esta misma palabra, hexagorazo. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéremos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Amén. El énfasis está en ¿qué? Comprar
y sacar del mercado. Encontramos otra palabra, vamos a mirar otras dos palabras porque son varias palabras que nos marca la escritura con respecto a esta. Redención lutró, aquí encontramos otra palabra, y significa liberar por el pago de un rescate. Y lo encontramos en las palabras del Señor Jesucristo, cuando nos dijo, como el Hijo del Hombre no vino ¿para qué? Para ser servido, sino para servir y para dar su vida ¿en qué? El rescate. Aquí encontramos la palabra, lutró. El cual es liberar por el pago del rescate. Pero ¿cuál fue el precio? ¿Cuál fue el precio que pagó nuestro Redentor? Hace 8 días lo hablábamos, ¿cierto? ¿Cuál fue? La sangre. La sangre. Primera de Pedro 1:18 nos dice que con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Sabe? Cristo tuvo que tomar ese lugar por mí y por ti. Cristo tomó ese lugar por cada uno de nosotros, porque era la única manera en que se podía satisfacer la justicia de Dios. En la justicia de Dios era necesaria la sangre, por eso es que anteriormente, ¿qué era lo que se sacrificaba? Un cordero sin mancha, sin contaminación cada año. De esa sangre se rociaba en el propiciatorio y Dios miraba esa sangre y quedaba satisfecho. ¿Por cuánto? Por un año. Pero cada año tenía que hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y esta palabra nos marca eso: liberar por el pago de un rescate. Y de esta palabra se derivan dos, vamos a hablar solo una. Y es esta, apolutrosis. Otra palabra que se deriva de esta lutro. ¿Y qué significa? La absoluta liberación. Romanos 3:24 nos dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú ya fuiste liberado, sacado de ese mercado de esclavos. Recuerde, la condición del ser humano era que estaba esclavo de ¿qué? Del pecado. Si ya fuiste sacado de esa condición, tuviste una absoluta liberación. Usted ya no va a poder volver más a ese lugar. ¿Sí? Ya no va a poder volver más a ese lugar. ¿Por qué? Porque la deuda ya está pagada. Bueno, ¿y para qué tantas palabras? ¿Es que Dios me quiere enseñar allá griego? No. ¿En qué lugar te encuentras tú? Quiero que abras allá la palabra en segunda de Pedro 2, versículo 1. Segunda de Pedro 2, versículo 1. Alguien por favor que se ponga en pie y me lo puede leer. Creo que allí está. Allí está también. Ahí al frente. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Amén. Gracias, Jacob. ¿De qué nos está hablando acá? Aquí nos vuelve a nombrar esta palabra, redención. Y esta es agorazo, la primera. La primera. Este contexto está hablando de los falsos maestros y de los falsos profetas. ¿Sí? Falsos maestros y falsos profetas. Ellos profesaban piedad. Ellos estaban en la congregación así como estamos nosotros reunidos. Estaban ahí. Profesaban ser salvos, profesaban ser hijos de Dios, profesaban ser cristianos. ¿Sí? Pero la realidad
es que ellos nunca fueron salvos. ¿Por qué? ¿Por qué si la Escritura nos dice que negarán al Señor que los rescató? El Señor pagó el precio por ellos. O sea, ellos estaban allá en el mercado de esclavos. Cristo pagó el precio por ellos. ¿Por qué no son salvos si ya está pago el precio? ¿Sabe? Pues para que usted pueda salir del mercado de esclavos, hay una parte que le corresponde a Dios, que es pagar el precio, lo cual nosotros no podemos hacer. Pero la otra parte nos corresponde a nosotros. Y sabe que llegaba una persona y veía ya, estaba en la venta de esclavos, y veía ya un conjunto de esclavos y se vendía aquel y aquel. Y entonces decía el Señor, bueno, yo compro aquel, pero el Señor no iba a ir a cogerlo y lo alzaba y lo sacaba, no. Esa persona que tenía que salir caminando, tenía que poner de su parte. ¿Sabe? Y esto me hace pensar acerca de un grupo de policías que estaban sospechando en un país bueno, había indicios de trata de blancas, de trata de mujeres para la prostitución. Y ubicaron el lugar e hicieron una redada un día, una redada sorpresa, un grupo de policías allá. Llegaron al lugar y efectivamente era un lugar donde se ejercía la prostitución. Muchas mujeres de muchas nacionalidades pidieron documentos, algunas de ellas no tenían. Y la policía sabía a qué iba. Estas mujeres estaban contra su voluntad. Estaban siendo esclavas sexuales, muchas de ellas habían muerto. Muchas de ellas eran maltratadas, golpeadas. Y la mayoría no eran de ese país, venían de otros países. Pero llegó la policía y empezó a indagar y le preguntó a las mujeres: ¿ustedes están en contra de su voluntad? Sí, nosotros sabemos que sí, necesitamos que ustedes nos lo admitan. Están en contra de su voluntad. Y estas mujeres empezaron a mirar a sus opresores. Y empezaron a mirar y sintieron temor. Sintieron temor. Si yo digo, sí, estoy contra mi voluntad, y resulta que después me sacan de allá, me pueden matar. Y aún muchas eran incrédulas. Muchas pensaban: no, estos vienen de parte de ellos mismos y nos están probando. ¿Y sabe qué dijeron estas mujeres? No, nosotros estamos aquí voluntariamente. Estamos aquí voluntariamente. Pero ¿cómo es posible si la policía ya estaba allí? Nomás era que ellas admitieran que estaban contra su voluntad, que estaban siendo esclavizadas, y salían. Pero no lo hicieron por temor, por incredulidad. Y así mismo les pasa hoy en día a muchos en la humanidad. Cristo pagó el precio. Cristo pagó el precio por todos. La sangre de Cristo basta para una persona como para toda la humanidad. Él pagó el precio. Pero ¿sabe que muchos no quieren salir de allí? Muchos no quieren salir de allí. Y el Señor requiere del hombre que tenga fe, que le crea. Que le crea. Y la incredulidad, ¿sabe qué hace? Que aunque Cristo pagó, ahí sigue siendo esclavo. ¿Por qué? Porque no creyó en aquel que murió y derramó su sangre por cada uno de nosotros. ¿En qué lugar estás? ¿En qué lugar estás? Cristo ya pagó el precio. Ya la deuda está pagada. Pero el Señor no puede sacarte a la fuerza. Usted tiene que salir. ¿Cómo? Creyendo en Él. Por eso es que la Escritura nos dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, de potestad de ser hechos hijos de Dios. Jesús hablando, Pablo hablando al carcelero del Filipo, ¿qué les dijo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Pero tienes que creer.
Tienes que creer, tienes que depositar tu fe en aquel que entregó su vida por ti. Porque es la única manera en que usted pueda salir de ese mercado de esclavos, de la esclavitud del pecado y hacerte siervo de Dios. Esta palabra, el sacorazo, nos habla acerca de el pago que se pagó, el precio que costó, la sangre preciosa de Jesús.